Muy buenas tardes para todos. El día de hoy continuaremos viendo las principales características teóricas de la lectura. Para comenzar, tendremos en cuenta un aforismo propuesto por el gran autor argentino Jorge Luis Borges. Él afirma: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria, denotando la importancia que tiene la lectura para el hombre, no solo desde el aspecto físico, sino desde el aspecto mental, desde todos esos procesos cerebrales cognitivos. Bien, vamos a abordar la terminología o la definición de lo que es la lectura, teniendo en cuenta una serie de autores que se encargan de abordar, de estudiar y generar documentos encaminados a mejorar este proceso de la lectoescritura. Daniel Casani, el catalán, nos dice: la lectura es un conjunto de destrezas que se utilizan en algún momento o situación. Esta afirmación es muy interesante en la medida que nos habla de unas destrezas, ¿sí? Como todas las destrezas, independientemente ya sean físicas o cognitivas, se aprenden y se van potenciando con la práctica. Margarita Recances nos dice que es un conjunto de habilidades y a la vez un proceso complejo y variable. Cuando hace referencia a complejo, denota que la lectura, ¿sí?, o el grado de comprensión lectora muchas veces cambia, principalmente teniendo en cuenta el grado de instrucción que nosotros tenemos. Mientras que las lecturas de primaria y en algunas hasta de bachillerato son denominadas de una forma sencillas, las lecturas de los pregrado y posgrado tienen un grado de complejidad más alta. De la misma manera, cuando hace referencia a lo variable, denota que nosotros leemos teniendo en cuenta diferentes intenciones comunicativas. Cuando hablamos de una intención comunicativa, hacemos referencia al deseo por el cual yo leo. Entonces, si es un texto relacionado con mi proceso de formación, mi intención comunicativa será claramente un fin netamente académico. Mientras que si leo un poema, un libro, porque alguien me lo recomendó o porque siento la necesidad de leerlo, estaremos hablando de una intención comunicativa relacionada con el goce estético. Juana Pinzas nos dice: es un proceso de construcción, ¿sí?, porque se construye teniendo en cuenta receptor, libro, lector, interacción porque involucra muchos aspectos, integración, un proceso estratégico, comunicativo y metacognitivo. Importante en esta definición, muchachos, el concepto de lo estratégico. Lo estratégico entendido como que nosotros debemos desarrollar una serie de formas, de maneras con las cuales nos vamos a enfrentar ese texto. En otras palabras, podemos estar hablando acerca del subrayado, que consiste en resaltar o rayar dentro de un texto la palabra o los enunciados más importantes. Otra estrategia que es muy importante dentro de estos procesos de lectura es el sumillado, que corresponde o hace referencia a enfrentarnos al texto. Entonces, está una palabra, escribo en uno de los bordes, las márgenes del texto, una serie de comentarios, ¿sí?, una definición, un argumento, una crítica, una posición a favor. Estos tres autores nos ofrecen términos muy claves, ¿sí? Por eso vamos a definirlo a manera general como que la lectura es un proceso estratégico, donde el lector emplea una serie de saberes previos y experiencias para enfrentarse a un texto y darle sentido. En este sentido, muchachos, pues básicamente el conocimiento previo que yo tengo, la experiencia, la cultura general que yo tenga, me va a permitir a mí tener un mayor grado de interpretación y asimismo tener un mayor grado de comprensión lectora. Eh, este mapa conceptual nos aborda la lectura desde 5 enfoques completamente distintos, como un proceso de construcción, ¿sí?, que permite precisamente construir algo, construir un saber. A partir de lo que yo leo, reconozco y construyo algo, en donde el lector mentalmente construye un modelo de texto. Entonces me hago la idea de qué estoy leyendo.
en qué partes está dividido este texto. Si es un texto argumentativo, narrativo o argumentativo, por ejemplo, si es narrativo, tendremos un inicio, un nudo, desenlace. Dentro del proceso cognitivo, crearemos una relación mental entre lo que leemos y ese conocimiento previo que tenemos. Ejemplo, si estoy leyendo sobre un carro, mentalmente me imaginaré o crearé esa imagen de un carro, ¿sí? Y por último, infiere y evalúa su comprensión, en el cual pues nosotros nos aventuraremos a dar una serie de posibles interpretaciones, ¿sí? De lo que acabo de leer. Eso es la construcción. De la misma manera, la lectura entendida como una integración e interacción. Una interacción, ¿por qué? Porque es una interacción entre el lector y el texto, en el cual, pues, el lector aporta una serie de saberes previos y el texto aporta información, ¿sí? Esa interacción se vincula y produce, integra. ¿Qué es lo que integra? Un nuevo significado. El fin de la lectura siempre va a ser, muchachos, generar un conocimiento nuevo. De la misma manera, como unidad de comunicación, como vimos en la guía, la lectura está constituida de elementos o partes de la comunicación como el receptor, el emisor, el mensaje, el código, el canal y el libro. Y es un proceso que no debemos desconocer, puesto que es un proceso propio de la naturaleza humana en el aspecto comunicativo. De la misma manera, como un proceso metacognitivo, en el cual, al decir que es un proceso metacognitivo, involucra que el lector ponga en uso una serie de habilidades mentales, como el manejo de estrategias. ¿Cómo será la mejor manera o cuál será la estrategia más válida para que yo entienda lo que acabo de leer? Ya sea a través del sumillado, el subrayado, el resaltado, el copiar ideas claves, todo va de las habilidades que cada uno tenga. Todo esto en aras de comprender y construir un significado y como un proceso estratégico muy importante, en el cual el lector aprende pues primero a controlar y guiar, ¿sí? Y adaptar la lectura de acuerdo a unos propósitos y unas metas. Muchachos, nosotros leemos con un fin, nosotros leemos con una intención, ¿sí? Ejemplo, un control de lectura. Yo leo para entender ese texto y que al momento de que se me evalúe lo tenga tan claro que definitivamente pues sepa retransmitirlo y obtenga unos buenos resultados sobre el mismo. Es importante tener en cuenta que una cosa es la lectura y otra, y algo que va de la mano, pero que no es lo mismo, es la comprensión lectora. Para empezar, la comprensión lectora es un proceso psicológico superior. Entendemos el proceso psicológico superior como una serie de habilidades que tenemos los seres humanos que las modificamos teniendo en cuenta pues unas intenciones. Ejemplo, la escritura, la lectura, que a través de los procesos fisiológicos les damos otro uso. Pero la comprensión lectora también es una actividad social. ¿Por qué? Porque me permite construir, ¿cierto? Significados, ¿sí? Del sentido global a partir de los textos. Entonces, me permite a mí fortalecer ese proceso de conocimiento previo. Si leo un libro que habla de una ciudad, sin necesidad de haber ido a la ciudad, yo construiré un saber sobre el mismo. De la misma manera, este tipo comunicativo, porque nosotros dialogamos con los autores. Nosotros, el autor, no solo de la literatura, sino también de los textos académicos, manifiestan sus puntos de vista, manifiestan sus intenciones, manifiestan sus situaciones, y nosotros los percibimos a través del texto. Por eso es que nosotros dialogamos con esos autores. Siempre es situada dentro de las prácticas letradas o académicas, también las podemos definir, y también la comprensión lectora como algo estratégico, ¿sí? Que se utiliza para la comprensión de las lecturas y que puede ser específicas, como por ejemplo el concepto de las ideas fuerza, tomar la idea más importante de cada párrafo, tomar las ideas secundarias, sí, es muy específica, y autorreguladoras porque también cada uno lee a su ritmo y cada uno tiene unas características particulares para su lectura, que implica, por ejemplo, cuando yo necesito leer un texto y entenderlo de una manera muy, muy clara, lo que hago es que busco en YouTube un video de ruido blanco o ruido marrón que me bloquea el ruido exterior y permite que me concentre. Es algo que es muy particular mío, pero hay personas que definitivamente no necesitan este tipo de hechos.
Existen tres niveles de comprensión lectora, ¿sí? Primero lo literal, lo que identificamos ahí, lo que se encuentra dentro del texto. Después va lo inferencial, que es hacer las interpretaciones simbólicas, las intenciones comunicativas, cuáles son esos mensajes ocultos. Y la crítica es entender el cómo y por qué se dice eso. Es esa habilidad en la cual yo tendré la competencia de juzgar o argumentar mis puntos de vista frente a un texto. Existen dos tipos de lectura, una intensiva, ¿sí? La cual pues hace énfasis en textos cortos o fragmentos y tiene un particular interés en el énfasis en el lenguaje, en palabras, en ideas. Y la extensiva, ¿sí? En el cual pues ya leer todo un texto, un libro y disfrutarlo, ¿sí? Leer por placer, muy importante. ¿Qué beneficios nos trae adquirir este tipo de hábitos lectores? Primero, mejora la comprensión y aumenta la velocidad lectora. Existen una serie de estrategias que son importantes que tengamos en cuenta. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura es importante siempre activar los conocimientos previos, ojear el documento, si es un libro, abrirlo, mirar el título, los capítulos, las imágenes. Así yo me estoy creando un conocimiento previo. Me estoy creando una serie de expectativas para saber a qué me voy a enfrentar. Elaborar predicciones. ¿Sí? Y decir, bueno, ¿será que me voy a encontrar con esto? Asumo que presentará esta temática. Y las preguntas también son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos crea una serie de guías, las cuales podemos ir descartando o también las podemos ir presentando o las podemos ir afirmando a medida que leemos. Durante la lectura, la determinación de las partes relevantes del texto es una habilidad, muchachos, que debemos trabajar. ¿Y en qué consiste esa habilidad? En reconocer los conceptos claves, las palabras importantes, las ideas centrales, ¿sí? Y a partir de eso, pues tendré un grado de comprensión lectora más elevado. Y usar estrategias de apoyo que se pueden ir haciendo a medida que leemos, como el subrayado, la toma de notas y algo muy importante, la relectura. No quedarnos en una sola lectura porque muchas veces podemos omitir información importante. Y después de la lectura, ¿qué queremos hacer? Identificar las ideas principales, elaborar resúmenes y formulación y contestación de los interrogantes. Muchachos, muchísimas gracias por la atención. Nos veremos en un próximo momento.